Hola, muy buenos días. Como ya saben, mi nombre es Lorena. Para mí es un honor estar acá. Quisiera comenzar dándole las gracias a la UCA por recibirnos y a la Confederación Suiza por ayudarnos a hacer posible este seminario. Durante todo el día yo les voy a estar hablando sobre el sistema interamericano y sobre la libertad de expresión y el acceso a la información. Espero no aburrirlos, voy a tratar de ser lo más divertida posible. Voy a aceptar preguntas. Sí, les pongo de presente que dentro de este tipo de visitas que yo estoy haciendo ahora mismo, es una visita académica, no es una visita oficial, con lo cual no estoy autorizada para hacer declaraciones sobre El Salvador o sobre los países en específico, sino que puedo hacer todo tipo de referencias a los estándares interamericanos y a lo que ha venido desarrollando el sistema. Entonces, eso es solo una pequeña aclaración. Entonces, vamos a empezar. Si podemos poner acá el programa de trabajo. Primero yo les voy a hablar en general del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que imagino que muchos de ustedes ya lo conocen. Sin embargo, vamos a pasar por todo ello para que los que no lo conozcan entiendan la dinámica y el mecanismo en el cual se van a enmarcar todos estos estándares. Luego les voy a hablar un poco del mandato de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que es la oficina específica dentro de la CIDH de la cual yo vengo y en la cual vemos todos los temas relacionados con libertad de expresión. Luego vamos a hablar un poco de los avances y desafíos en materia de libertad de expresión, ver un poco qué se ha logrado y cuáles son los principales retos que la oficina ha identificado en materia de libertad de expresión y en el cual se orientan la mayoría de los esfuerzos de la Relatoría Especial. Y finalmente vamos a tener un bloque sobre estándares interamericanos sobre libertad de expresión. Esta, digamos, va a ser la parte más sustantiva, donde vamos a ver los casos y donde vamos a ver las reglas específicas que ha ido desarrollando la CIDH y la Corte Interamericana en materia de libertad de expresión y acceso a la información. Vamos a ver está aquí medio, no sé si lo pueden ver bien, pero vamos a ver 4 temas principales. Primero vamos a ver la protección de periodistas, luego vamos a ver las sanciones, la responsabilidad por expresión, luego vamos a ver pluralismo y diversidad en el debate democrático y finalmente vamos a ver el derecho de acceso a la información. Esos son, digamos, los temas sustantivos principales donde ya vamos a entrar en materia y vamos a ver los casos y vamos a ver los estándares específicos que se han desarrollado. Pero comenzamos por el número 1. Vamos a hablar un poco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está compuesto por 2 órganos principales. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Washington, D.C., en la sede principal de la OEA, y el otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en San José de Costa Rica. La Comisión Interamericana se creó primero. Se creó en el 1959. Pertenecen a la Comisión Interamericana, están bajo la jurisdicción y el monitoreo de la Comisión Interamericana todos los países signatarios de la Carta de la OEA. O sea, la Comisión Interamericana tiene jurisdicción sobre los 35 países que componen la OEA. A diferencia de la Corte Interamericana que vamos a ver, solamente va a tener jurisdicción sobre aquellos países que han aceptado esa jurisdicción. Entonces, lo primero que se creó para la protección y para la promoción de los derechos humanos fue la Comisión Interamericana. Luego, 10 años más tarde, vino la adopción de la Convención Americana. Cuando solo estaba la Comisión, lo que la Comisión aplicaba era la Declaración Interamericana de Derechos Humanos. Era una simple declaración y la labor que podía hacer la Comisión
era bastante suave, digamos. Sin embargo, con la adopción de la Convención Americana, pues el marco normativo interamericano empezó a fortalecerse y ahí la Comisión Interamericana empezó a hacer aplicación de la Convención, ya en unas decisiones más fuertes. Entonces, la Comisión Interamericana está compuesta por 7 miembros, 7 comisionadas. Estos comisionados los elige la Asamblea General de la OEA y se eligen por su propio mérito, por su trayectoria, no por el país que representan. Actualmente no tenemos ningún comisionado o comisionada de El Salvador, pero hasta diciembre del 2011 tuvimos el honor de tener una comisionada de acá, que imagino que muchos de ustedes conocen, la señora María Silvia Guillén. Estuvo participando como comisionada, como parte de este organismo. Entonces, ¿cuál es la función de la Comisión Interamericana? La Comisión Interamericana tiene varias funciones. Si quieres, podemos pasar al próximo. Tiene varias funciones. Una función principal, que tal vez es la más conocida, es una función contenciosa. Esto quiere decir que las personas, los individuos, pueden presentar casos ante la Comisión Interamericana. Cuando una persona entiende que sus derechos humanos le han sido vulnerados y que en el ordenamiento interno no han podido resolver esta vulneración, entonces tiene la opción de acudir a esta jurisdicción contenciosa. De 2 maneras. Primero, a través de casos individuales, donde el individuo puede alegar que se le han violado los derechos contenidos en la Convención Americana. Si el Estado no es parte de la Convención, entonces puede alegar derechos contenidos en la Declaración Americana. Estos casos individuales reciben un trato especializado en la Comisión. Digamos, es uno de los trabajos centrales que realiza la Comisión. Y se conocen en 2 etapas. Primero, en una etapa de admisibilidad, donde se ven los requisitos necesarios para que una petición sea admitida al sistema, y luego en una etapa de fondo, donde se analiza efectivamente si hubo o no hubo violación de derechos humanos. En la etapa de admisibilidad, pero yo les voy a explicar un poco el procedimiento detallado, uno de los principales puntos que vemos es el requisito del agotamiento de los recursos internos. Pero no voy a entrar mucho en eso porque le voy a explicar en breve todo el proceso del caso individual. La otra opción que presenta la jurisdicción contenciosa son las medidas cautelares. Las medidas cautelares son medidas de protección. Son medidas que se dictan de una manera rápida, oportuna, cuando hay situaciones de riesgo o cuando hay la necesidad de proteger el objeto de una petición individual. Entonces tenemos 2 tipos de medidas cautelares. Hay medidas cautelares per se, que tienen un fin cautelar, y hay medidas que tienen un fin tutelar. Entonces, dentro del marco tutelar, las medidas que adopta la Comisión son para proteger la vida y la integridad de las personas. Cuando estas personas son periodistas o defensores de derechos humanos o personas que ejercen la libertad de expresión, entonces esa medida cautelar siempre va a ser consultada a la Relatoría Especial. Y la Relatoría podrá emitir una opinión respecto del otorgamiento o no otorgamiento o sobre qué hacer con esta solicitud. También hay un aspecto o una dimensión cautelar. Y esta dimensión cautelar lo que implica es que cuando se presentan situaciones donde resulta necesario proteger el objeto del litigio, la Comisión puede tomar medidas urgentes, medidas inmediatas, para que no se produzca un daño irreparable. Por ejemplo, tuvimos un caso en la Comisión donde una persona presentó una petición
indicando que no le estaban dando acceso a las boletas electorales del país, de las elecciones nacionales. Entonces, la comisión, ante esta solicitud de medida cautelar, ordenó al Estado que no destruyera las boletas hasta tanto la comisión pudiera ver el caso individual. En este caso, al final, la comisión entendió que el caso era inadmisible. Sin embargo, durante la etapa que la Corte estaba realizando el análisis, por la medida cautelar se logró detener la destrucción de esas boletas electorales para proteger ese derecho de acceso a la información. Entonces, este tipo de medidas son también parte de la jurisdicción de la comisión. Otra de las funciones de la comisión es la realización de informes. La comisión realiza informes de país y realiza informes temáticos. La mayoría de los informes temáticos van a provenir de las relatorías. La comisión cuenta con 8 relatorías, vamos a ver cuáles son en un momento. Y los informes de país, donde la comisión se pronuncia por lo general a raíz de una visita oficial o de un análisis especial de la situación de ese país. La relatoría especial anualmente realiza un análisis, ya lo vamos a ver, un informe anual, donde analiza la situación de la libertad de expresión en cada uno de los 35 países miembros de la OEA. Entonces, esto es dentro de esta facultad que tiene la CIDH de realizar informes. La otra parte angular del trabajo de la comisión son las actividades de promoción de los derechos humanos. Hay una doble dimensión en lo que hace la comisión. Trabaja en temas de protección, cuando ya hay derechos violados, y en temas de promoción, que sería este seminario acá cuando venimos a difundir el funcionamiento del sistema, cuando venimos a hablar de los derechos humanos en específico y cuando hacemos toda una serie de actividades destinadas a la promoción. Por una parte, la comisión realiza declaraciones especiales, realiza comunicados de prensa, realiza audiencias públicas a las cuales pueden ser solicitadas por cualquier persona que entienda que se requiere hablar con el Estado sobre una problemática específica. Estas pueden ser sobre un país en específico, pueden ser regionales o pueden ser simplemente temáticas generales. Entonces, hay esta posibilidad de acudir a la comisión ante problemáticas especiales para crear este espacio. La comisión crea este espacio donde la sociedad civil, donde los periodistas, los comunicadores, todos pueden conversar con el Estado o sin el Estado, solo con la comisión, sobre problemáticas específicas que se dan en los países. Y ahí recibimos un montón de información de las situaciones de los países y son unos espacios muy útiles para la CIDH para ver cuál es la situación real que está sucediendo en los países. Porque la comisión está muchas veces como organización internacional un poco alejada de la realidad de los países. Nosotros venimos a los países, pero no siempre podemos en estas visitas captar toda la situación de lo que sucede en el país. Entonces dependemos de la información que recibimos de las ONGs, que recibimos de las personas que reciben nuestra información y que dicen, no, está pasando esto, vamos a informar a la comisión. Entonces, las audiencias públicas también abren ese espacio y esos contactos para la CIDH. También están las relatorías que trabajan específicamente en los temas y que permiten una cercanía un poco más específica con los diferentes grupos de organizaciones que trabajan en los temas particulares.
La Comisión Interamericana cuenta actualmente con 8 relatorías, de las cuales solo hay una relatoría especial. Y vamos a ver en breve de qué se trata esa especialidad. ¿Qué hace la relatoría especial para la libertad de expresión diferente de las demás relatorías? Pero eso no quiere decir que la relatoría para libertad de expresión es más importante que las otras relatorías. Simplemente quiere decir que tiene características distintas a las demás relatorías. Y vamos a ver cuando veamos su mandato, vamos a ver cuáles son las cosas que hacen diferente a la relatoría especial. Una que ustedes van a notar simplemente de leer los nombres de las relatorías es que es la única relatoría que se refiere a un derecho en específico, a la libertad de expresión. Ninguna de estas relatorías se refiere a un derecho en específico, sino que se refiere a un grupo especialmente vulnerable. La mujer, los migrantes, los defensores de derechos humanos, los pueblos indígenas, privados de libertad, afrodescendientes, niñez. Todos se refieren a grupos especialmente vulnerables y trabajan específicamente en esa dirección. Sin embargo, la relatoría especial se refiere a un derecho en general. O sea que van a ver que el mandato va a ser un poco más amplio tal vez que el de las otras relatorías. Pero no voy a desarrollar más este punto para cuando les explique el mandato poder explicarles bien todas las diferencias. Ya saben lo que es la comisión. Entonces, el otro órgano, la otra parte del sistema interamericano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para que un caso pueda llegar a la Corte Interamericana, tiene que pasar obligatoriamente, necesariamente, primero por la Comisión Interamericana. Ustedes siempre van a escuchar la gente que dice, yo voy a llevar este caso ante la Corte. Esta situación que ha sucedido es horrible, vamos a llevarla a la Corte Interamericana. Pero, porque mucha gente, la mayoría de la gente que no conoce el sistema, no sabe que el caso primero tiene que ser llevado a la Comisión Interamericana. Y es la Comisión Interamericana la que decide cuáles casos serán enviados a la Corte. ¿En virtud de qué? En virtud del cumplimiento que haga el Estado de las recomendaciones de la Comisión. Cuando la Comisión conoce de un caso, conoce los méritos de un caso y determina si hubo o no violación a derechos humanos, la Comisión va a elaborar una serie de recomendaciones al Estado. Y a esas recomendaciones la Comisión va a realizar un seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones. Si no hay cumplimiento de esas recomendaciones y el país ha aceptado la jurisdicción de la Corte, entonces la Comisión va a tener la potestad de enviar ese caso a la Corte Interamericana. Y la verdad es que la mayoría de los casos se resuelven en el ámbito de la Comisión. Los que se resuelven en el ámbito de la Comisión son los más, y los que llegan a la Corte son los menos. Aproximadamente un 2% de los casos que conoce la Comisión llegan a la Corte. Entonces, por lo general, los casos que llegan a la Corte son los casos que representan una problemática estructural en el país, donde hace falta mucha voluntad del Estado para poder dar cumplimiento. Los casos que se resuelven más fácilmente, por lo general los estados tratan de dar cumplimiento en el marco de la Comisión. Por eso ustedes ven que los casos que llegan a la Corte, por lo general traen grandes problemáticas. Son casos emblemáticos, son casos que representan una situación muy específica, importante dentro de cada uno de los países en que suceden las violaciones. Entonces, la Corte Interamericana fue creada por la Convención Americana, pero empezó a funcionar 10 años después, en el 1979. Tiene su sede en San José de Costa Rica y está formada también por 7 miembros, que son jueces.
La comisión tiene 7 comisionados, la Corte tiene 7 jueces. Estos jueces son elegidos también por la Asamblea General, pero solamente por los países que son signatarios de la Convención. Si no es signatario de la Convención, no puede votar en la elección de los jueces. Estos jueces son elegidos por su mérito personal, por su trayectoria en materia en el área de derechos humanos. Actualmente entiendo que no hay ningún juez de El Salvador en la composición actual de la Corte. ¿Cuáles son las funciones de la Corte? La Corte tiene 2 tipos de jurisdicción. Primero, tiene una jurisdicción contenciosa, donde la Corte ve los casos individuales que envía la Comisión. En esta primera jurisdicción de los casos individuales, la Corte va a analizar las violaciones a la Convención Americana. Porque la Corte solamente va a ver casos de los países que primero son signatarios de la Convención Americana y segundo han aceptado la jurisdicción especial de la Corte Interamericana. Actualmente hay 21 estados que han ratificado esta competencia contenciosa de la Corte. Esto incluye a Venezuela, que ahora ha iniciado o intenta iniciar un proceso para salir de esta competencia contenciosa. También fue la situación de Trinidad y Tobago en el 99, que hizo este proceso para salir de la jurisdicción contenciosa de la Corte. Sin embargo, de la jurisdicción de la Comisión, por ser creada en el marco de la Carta de la OEA, los estados no tienen la posibilidad de abandonar la jurisdicción de la Comisión, a menos que salgan, obviamente, del sistema de la OEA. Entonces, estos 21 estados que han ratificado la competencia contenciosa de la Corte podrán ver sus casos en el marco de la Corte y a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Primero, tendrán que haber agotado todo el trámite ante la CIDH. Así como la CIDH tiene la posibilidad de conocer de medidas cautelares, la Corte, tiene su equivalente en las medidas provisionales, que tienen básicamente los mismos objetivos, pero que son mucho más restringidas que las medidas cautelares, porque exigen que la urgencia sea extrema. La Comisión exige que haya una situación grave y urgente y que se procure que no se produzca un daño irreparable. En la Corte el estándar es más estricto para las medidas provisionales. Se exige que la urgencia sea extrema, que la gravedad sea inminente. O sea, el estándar es más fuerte. Pero tienen la misma función, igual función que las medidas cautelares. Luego el otro tipo de jurisdicción que tiene la Corte Interamericana es la jurisdicción consultiva. Esto es que los estados pueden interponer consultas ante la Corte Interamericana. Los estados pueden preguntar a la Corte, bajo la Convención Americana, esta situación, ¿cómo debe manejarse? ¿Esto es posible? ¿Esto es contrario a la Convención? Y la Corte hace un análisis de esas preguntas y emite una opinión consultiva en la cual explica sus estándares y sus criterios respecto del tema que se le hace la pregunta. Entonces, esos son los 2 tipos de jurisdicción que tiene la Corte Interamericana. Ahora, ¿cuál es el marco normativo en el cual se desarrollan todos estos 2 organismos y sus diversos instrumentos? Pues, como ya les decía, la Carta de la OEA, en el marco del cual se desarrolla la Comisión, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana y específicamente para el tema de libertad de expresión, el artículo 13 de la Convención Americana.
o el principio 4 de la Declaración de Principios. Entonces, este es el marco normativo general para la protección de los derechos humanos dentro del sistema interamericano. Y para la protección específica de la libertad de expresión tenemos el artículo 13 y el principio 4. También la Comisión tiene jurisdicción y la Corte sobre tratados especializados de derechos humanos, en la medida en que hayan sido obviamente ratificados esos tratados, en las condiciones que hayan sido ratificadas. Pero así hay tratados especializados que pueden ser aplicados por la Comisión y la Corte Interamericana, como derechos económicos, sociales y culturales, la abolición de la pena de muerte, violencia contra la mujer, desaparición forzada, tortura y eliminación de la discriminación contra personas con discapacidad. Ahora, el otro marco, estos son los instrumentos, las leyes, digamos, los tratados que va a aplicar la Corte y la Comisión siempre que esté conociendo de un tema o de un caso. Pero ese marco se completa por la propia jurisprudencia que ha desarrollado la CIDH y la Corte. La Corte y la CIDH son los órganos autorizados para interpretar las normas de la Convención Americana. Entonces, estas interpretaciones son vinculantes para todos los estados, porque son los estándares interamericanos desarrollados por el sistema. Y eso es lo que vamos a ver hoy en la segunda parte de este seminario. ¿Cuáles son esos estándares? ¿Qué ha dicho la Corte? ¿Qué ha dicho la Comisión? ¿Cómo han desarrollado ese único artículo que se refiere a la libertad de expresión? Ese artículo 13, que es un solo artículo. Es como ustedes muchas veces dicen, en la Constitución hay un artículo sobre ese tema, pero eso no me basta. No me basta para proteger un derecho. Entonces, la interpretación que se hace de ese artículo es lo que constituye los estándares interamericanos, la jurisprudencia que crea la CIDH y que crea la Corte Interamericana de cada uno de esos derechos en aplicación en los diferentes casos que se le van presentando. Pasemos esta, porque este es el artículo 13 y lo vamos a ver en detalle un poco más adelante. Entonces, para terminar con mi explicación sobre el general, sobre el sistema interamericano, les voy a explicar un poco el trámite que pasa un caso individual ante el sistema interamericano. Si ustedes tienen un caso, si ustedes han vivido o conocen a alguien o su organización está llevando un caso ante la Corte Interamericana, ante la Comisión Interamericana, este es el proceso que va a seguir ese caso. Lo primero es la entrega de la petición a la Comisión Interamericana, que es solamente recibir ese documento que recibimos físicamente, que recibimos virtualmente. Hay un montón de maneras en que pueden interponer una petición. En esta petición, el peticionario, el solicitante, no está obligado a decir cuáles derechos se le han violado. Solamente está obligado a decir qué pasó. ¿Qué pasó? Con detalle, ¿qué pasó? Porque será la comisión en su etapa de admisibilidad la que va a determinar cuáles son los derechos que potencialmente se han violado en esa situación. ¿Que podría el solicitante decir cuáles derechos entienden que están violados? Claro que sí. El peticionario puede decir, me violaron la libertad de expresión, me violaron el debido proceso. Sin embargo, la comisión siempre va a revisar esto en la etapa de la admisibilidad y va a especificar cuáles son los derechos que entiende podrían estar violados en esta situación. Y esto realmente coloca en una situación de igualdad, tal vez, a las organizaciones que tienen más experiencia en el sistema con organizaciones que van por primera vez, que tal vez no conocen muy bien el funcionamiento del sistema.
Por eso, la responsabilidad de determinar las posibles violaciones es de la Comisión Interamericana. La obligación del solicitante es explicar lo más detalladamente posible qué fue lo que pasó y cuáles son las situaciones que lo hacen pensar que hay violaciones de derechos humanos. Entonces, una vez se entrega esa petición a la Comisión Interamericana, pasa a un análisis preliminar, que es lo que nosotros llamamos la etapa de registro. En registro es un grupo de abogados que hace un análisis preliminar de cada una de las peticiones recibidas. Y básicamente dice, ¿esto es una petición o no? Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de peticiones que nosotros recibimos diariamente. Recibimos miles y miles de peticiones en la comisión. Y no todas son peticiones, o sea, no todas cumplen con los requisitos básicos que exige la convención y que exige el sistema para hacer una petición. Entonces, ese análisis preliminar lo realiza el equipo de registro en esa etapa que es lo que nosotros también podemos decir una etapa larga, porque ahí es donde está concentrado el retraso, el famoso retraso procesal que tiene la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana trabaja muy duramente para luchar contra ese atraso procesal que tenemos. Actualmente las cifras están en los 16, 18 meses para recibir ese análisis de registro. 2 años atrás podrían ser 4 años para que la comisión pudiera ver un caso. Para que vean la situación real en la que vive la comisión. Es un organismo que recibe un montón de solicitudes, pero que tiene una financiación limitada y que tiene un personal limitado, que obviamente trabaja, ustedes no se pueden imaginar cuánto. Si quieren un día pasen por la comisión a las 7 de la noche y van a ver que parecen las 9 de la mañana. O sea, en realidad está formada por un equipo de personas que son muy comprometidas con los derechos humanos, que trabajan largas horas, que en su mayoría cada uno hace trabajo de 2 o 3 personas, porque está la OEA viviendo una profunda crisis de financiamiento. Sin embargo, la comisión sigue empujando para que los casos se vean en el más corto tiempo posible. Y cada año el atraso procesal disminuye. Y ahora estamos en unos 18 meses. O sea que para nosotros lo vemos positivamente, aunque sabemos que para una víctima este tiempo es totalmente largo. Una vez que la petición es registrada, pasa a lo que es la etapa de admisibilidad ante la CIDH. En la etapa de admisibilidad, la comisión solamente va a analizar una serie de puntos específicos para determinar si hay posibles violaciones, si se podrían declarar o no posibles violaciones a derechos humanos. Lo primero que analiza la Comisión Interamericana en la etapa de admisibilidad es su propia competencia. Si tiene competencia en razón de la persona, en razón de la materia, en razón del territorio, en razón del tiempo, hace ese análisis básico de competencia. Eso es lo primero que hace. También analiza si ese caso está siendo conocido ante otra jurisdicción internacional, en cuyo caso la comisión no podría conocer. Los otros puntos que analiza en la etapa de la admisibilidad es si se han agotado debidamente los recursos internos. Para que un caso pueda llegar a la comisión, deben haberse agotado todos los recursos necesarios en el procedimiento interno. Esta regla tiene sus excepciones. Cuando ha habido un retardo injustificado en el conocimiento del caso a nivel interno. Nosotros recibimos muchos casos en las relatorías, sobre todo en materia de asesinatos de periodistas, donde han pasado 10, 15, 20 años y el Estado todavía tiene el caso en etapa de investigación.
Entonces, ante ese tipo de situaciones, se puede acudir a la comisión a pesar de no haber agotado los recursos internos. Entonces, la comisión hace esa evaluación de si se agotaron o no los recursos internos. Y obviamente los recursos que eran pertinentes, no tienen que agotar todos los recursos existentes, sino que se hayan agotado los recursos adecuados para esa situación. Y después de analizar esto, la comisión va a analizar si se ha cumplido con el plazo de 6 meses para la presentación de la petición. Las peticiones tienen que presentarse dentro de un plazo de 6 meses a partir de la notificación de la última decisión del derecho interno. Esta regla obviamente no se va a aplicar cuando exista una excepción al principio de agotamiento. Si hay un retardo injustificado, entonces la comisión no tiene la necesidad de analizar este plazo de los 6 meses. Y lo último que va a analizar la comisión en esta etapa de admisibilidad es si los hechos narrados, si las situaciones narradas en la petición caracterizan o no posibles violaciones a los derechos humanos. Si podrían eventualmente ser violaciones a los derechos humanos. Es un análisis prima facie. Solamente decir, bueno, parecería por el análisis, por lo que se ve en la superficie, que podría haber violaciones a tal y tal derecho. Esto es lo que hace la comisión en la etapa de admisibilidad. Eso no quiere decir que ese derecho va a estar violado o no va a estar violado. La violación o no de cada derecho va a ser determinada en la etapa del fondo. En la etapa del fondo, la comisión va a analizar a profundidad cada uno de los alegatos y de los hechos y de las pruebas presentadas y va a determinar si hubo o no violación y de cuáles derechos. Entonces, esta es la etapa sustancial del procedimiento ante la CIDH. Durante esta etapa podría eventualmente suceder una etapa de solución amistosa. Muchas veces los estados tienen interés en llegar a soluciones amistosas y la comisión ha logrado en múltiples ocasiones solución amistosa sobre sus casos. O sea que este es un mecanismo que históricamente ha sido exitoso y que cada día más la comisión está desarrollando. En este año, a principios de este año, la comisión creó un grupo específico dentro de la Secretaría para temas de solución amistosa, con el fin de promover este tipo de soluciones, porque hemos visto, la experiencia nos ha ido mostrando que muchas veces los estados tienen la voluntad de llegar a acuerdos con las partes. Si hay solución amistosa, se llega a un acuerdo y la comisión emite un reporte de esa solución amistosa. Si no se llega a una solución amistosa, entonces la comisión va a emitir su informe de fondo. Ese informe de fondo es el que yo les explicaba, que decía se violó, no se violó, y que establece una lista de recomendaciones al Estado para que se repare la situación. Y a este informe es que la comisión va a dar seguimiento. Entonces hay todo un plazo, la comisión va observando si va cumpliendo, si no va cumpliendo, hay una revisión periódica de estas recomendaciones y si el Estado no cumple, entonces hay 2 opciones. La comisión tiene 2 opciones. Una es publicar ese informe, hacerlo público para que todo el mundo sepa de la situación y que el Estado no está cumpliendo con estas recomendaciones. Esto principalmente lo hace para aquellos países que no están bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana. Pero cuando el país está bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana, entonces la comisión traslada el caso, lleva el caso, presenta el caso a la Corte Interamericana. Y es ese informe de fondo que realiza la Corte, que realiza la comisión, que se va a convertir en la demanda de la comisión ante la Corte Interamericana.
Es ese mismo documento, ese mismo informe donde la comisión entiende que se violaron derechos específicos y expone sus motivos de por qué entiende que posteriormente podría convertirse en la demanda de la comisión ante la Corte Interamericana. Entonces, aquí tenemos la presentación del caso a la Corte, que lo hace la comisión, y luego cuando ese caso llega a la Corte, entonces la Corte va a convocar a una audiencia pública donde se van a conocer los alegatos de las partes, los testimonios, los peritajes, donde se va a hacer la parte oral de ese procedimiento. Entonces, después de esta audiencia pública, que la celebra la Corte por lo general ahí en su sede en Costa Rica, pero también la puede celebrar en diversos países porque la comisión realiza visitas extraordinarias a los países y ahí se conocen casos específicos también. Después de esto, la Corte va a dictar su sentencia. En esta sentencia, la Corte va a establecer, va a analizar cualquier excepción preliminar que haya presentado el Estado, va a pronunciarse sobre el fondo del asunto, sobre las violaciones que se alegan y va a establecer las reparaciones y costas pertinentes. Las decisiones de la Corte tienen un carácter vinculante, tienen un carácter mucho más sólido, mucho más duro que las decisiones de la Comisión. Y este sistema tiene bastante eficacia, sobre todo en materia de libertad de expresión. Tenemos unos índices de cumplimiento de las sentencias bastante altos, muy altos. Y ahí llega la última etapa de un caso ante el sistema interamericano, que es la etapa de supervisión del cumplimiento. Igual que la comisión supervisa que se cumplan las recomendaciones, la Corte supervisa que se cumpla con lo que dicta la sentencia. Y una vez se han cumplido todas esas decisiones de la Corte, todos esos mandatos, entonces la Corte eventualmente cierra el caso. Y ya el caso está totalmente terminado. Entonces este sería el proceso general que pasaría un caso presentado ante el sistema interamericano.